día a todos, un nuevo día rezando juntos, ¿no? Vamos, como siempre, a comenzar invocando al Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre. Lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo. Lo que debo callar, cómo debo actuar. Lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Como venimos haciendo en estos días, seguimos un itinerario también en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos el capítulo 19. Y miren lo que nos dice. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo atravesaba la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos y les preguntó: ¿Cuándo ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. El de Juan Bautista, respondieron. Pablo les dijo: Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué cosa linda, ¿no? Cómo Jesús va inspirando, el Espíritu va moviendo, en este caso a Pablo. Y cómo Pablo lee lo que pasa, ve una gran vida, de fe, encontró discípulos, pero descubría que faltaba algo, ¿no? Muchas veces hay conocimiento de la fe, conocimiento de Jesús imperfecto. En este caso, estaban preparados, ¿no? Habían recibido ese bautismo de Juan, entonces eran hombres y mujeres que querían realmente una conversión, esperaban y deseaban el reino, pero estaba incompleto. Pablo se da cuenta de eso, por eso les dice, bueno, pero Juan, fíjense, Juan bautizaba, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, ¿no? Como que les hace memoria de lo que Juan había anunciado, y ahí él presenta a Jesús. Los bautiza en ese nombre nuevo, es decir, no es solamente ya un bautismo de penitencia, porque si no sería solamente la dimensión de decir, bueno, yo me bautizo y hago penitencia y quiero convertirme, pero el bautismo es más que eso. El bautismo es sumergirse en la presencia de Dios, ser sumergidos, ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Por eso también impone las manos, ¿no? Lo que hoy nosotros conocemos como confirmación, ¿no? Y el don del Espíritu desciende. Y fíjense que dice que en ellos produce dos cosas. Empiezan a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Cómo el Espíritu Santo va generando y suscitando carismas y ministerios. Después de eso dice que Pablo siguió predicando en la sinagoga, se quedó más tiempo. ¿Qué podemos aprender para el aquí y el ahora? Sigue habiendo incluso con mucha gente que está bautizada, digamos en cristiano, ya no con el bautismo de Juan, que tiene una fe, no podríamos decir imperfecta porque la fe es perfecta en sí misma, sino tiene una experiencia limitada a veces de la fe,
no tiene un encuentro con Jesucristo profundamente, no tiene experiencia del Espíritu Santo, con una vida buena, piadosa, de ir a misa, pero que está en un conocimiento más de la cabeza, que en algunas circunstancias puede ser muy ritualista, que le falta el encuentro con el Dios vivo, esa experiencia del Espíritu Santo que suscite estos nuevos carismas y ministerios. Pablo se da cuenta de lo que está pasando y fíjense que dice, allí encontró algunos discípulos y les preguntó, cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Lo recibieron? ¿Tuvieron experiencia? Fíjense que todos estos textos se dan incluso unos días antes de Pentecostés, porque el Señor quiere que vayamos preparando nuestro corazón para esa renovación del don del Espíritu. Bueno, tenemos cositas lindas para rezar, para pensar cómo estoy yo con esa experiencia vital y si después alrededor mío voy descubriendo eso que le falta recibir a la gente o esa experiencia que le falta vivir. Pidamos al Señor poder hacerlo, poder experimentarlo y realmente buscar los caminos para que más hombres y mujeres se encuentren con este Dios vivo. Y que a vos y a mí el Señor nos regale una abundante bendición que nos acompañe a lo largo del día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A disfrutar nuestra jornada.